Muy buenas tardes. Círculo Tinto Televisión tiene el honor de presentar al compañero Ricardo González. Sea usted tan amable en presentarse, dé brevemente un currículum y luego iniciamos la entrevista. Bueno, pues muchas gracias. Tanto como honor no sé. Claro que sí. Tanto como honor no sé. Actualmente trabajo como coordinador de medios del grupo parlamentario de Morena. No estamos acá para hablar de política, estamos acá para hablar de literatura. Aunque soy licenciado en Ciencias de la Comunicación, pues he estado cercano a los libros toda mi vida y aprecio mucho la oportunidad de poder platicar de uno de los libros que más creo que han marcado a toda una generación. Miren cómo son las cosas. Hace días nos entrevistamos con el compañero Ricardo González para que nos orientara sobre nuestro equipo de televisión y nos diera algunos tips. Después de dicha tarea, hicimos una larga plática donde descubrimos un diamante. Nunca me imaginé en lo personal que Ricardo González, dedicado más a una actividad técnica, tuviera el bagaje teórico e intelectual de un hombre progresista. Nosotros como Círculo Tinto buscamos formar parte de la Cuarta Transformación. ¿Qué entendemos por Cuarta Transformación? Entendemos que es un proceso revolucionario. Obviamente que entendemos que hay dos formas de hacer una revolución en un país: la forma armada o violenta o la forma pacífica que Morena y López Obrador han retomado. Esta revolución no solamente puede ser económica o debe ser económica, sino también debe ser ideológica. Debemos cambiar la mentalidad de la población. En días pasados, Círculo Tinto y las escuelas de cuadros que ha formado en el Estado, iniciamos un foro de la mujer con el tema central de la equidad de género. Esto dirán ustedes, bueno, ¿y por qué lo realizaron en Círculo Tinto si la mayor parte de ellos son varones? Bueno, porque nosotros estamos por el cambio de mentalidad de la sociedad y creemos que en la medida en que haya más justicia, más equidad de género, habrá más proyección de la mujer y participará en este proceso de transformación de este país. En este caso, invitamos a compañero Ricardo González a disertar sobre uno de los autores, productos primero de una revolución cubana que impactó a toda la América Latina y salieron múltiples intelectuales y escritores que cambiaron la faz de este continente latinoamericano. Obviamente se me pueden escapar varios porque fueron muchos: Luis Borges, el propio Gabriel García Márquez, el que va a abordar el compañero Ricardo, el compañero de Pedro Páramo, que todos deben de conocer, uno de los historiadores y escritores de novelas más importantes de este país y de toda la América Latina, Juan Rulfo. Pero también estuvo Vargas Llosa, también estuvo Matus, en fin, una serie de intelectuales que ayudaron a la transformación de esta América Latina. Y el tema que hoy traemos es precisamente el del autor que todos los que estamos en esa mesa con el compañero Enrique González coincidimos. El actor que más es de nuestra preferencia por la congruencia que tuvo ese hombre, no solamente de
ser un revolucionario y luchar como revolucionario y finalmente morir como revolucionario. Nos referimos a Gabriel García Márquez. ¿Y cuál es la obra que queremos que el compañero Ricardo nos haga una reseña? Pues su obra cumbre, con la que le dieron el Premio Nobel de la Paz en 1982, que es 100 años de soledad. Que por cierto, comentábamos una anécdota en esta entrevista con Ricardo, de que la novela 100 años de soledad tenía 700 cuartillas escritas y ellos estaban en una miseria espantosa allá en Europa, en Barcelona, de tal manera que no les alcanzaba el dinero para mandarla a Argentina, donde iba a ser publicada la obra. Entonces pesaron 350 hojas y para eso les alcanzó la primera parte. Ya la segunda parte ya les ayudó la misma editorial argentina y ya mandaron la obra completa. Sin mayores preámbulos, queremos también, al final del compañero Ricardo González, que el doctor Jesús Feliciano Hurtado Reyes, que tiene un amigo que próximamente queremos presentar junto con Ricardo en una mesa redonda, que finalmente hagamos una participación del doctor para que les hable sobre este señor que es de aquí de Sinaloa. Entonces pasamos el micrófono a Ricardo para que nos trate de comprimir esta gran obra de García Márquez, 100 años de soledad. Bueno, hagámoslo más una conversación que una disertación, porque me parece como que un término muy elevado para una obra tan grande. Estamos hablando del libro cumbre, del escritor cumbre del llamado boom latinoamericano, del mayor representante del realismo mágico como fue Gabriel García Márquez, y además es un libro que está impregnado en toda la obra de Gabriel García Márquez. Hay muchos libros que surgen de historias extradiegéticas que están en el argumento central de 100 años de soledad. ¿A qué me refiero con esto? Hay un cúmulo de historias que, si bien no terminan de interferir o que no son definitorias en el argumento central de 100 años de soledad, quedaron inconclusas. Y García Márquez las retoma o retoma algunos personajes que después aparecen en El coronel tiene quien le escriba, o aparecen después en Crónica de una muerte anunciada, o en la increíble y triste historia de la Cándida Heréndida y su abuela desalmada, que son obras que García Márquez escribe de manera paralela a 100 años de soledad, que es un proceso que le llevó más de 20 años. Estamos hablando de una de las mayores novelas, posiblemente entre las 3 novelas en español más extensas y mejor escritas. Tal vez ahí junto al Quijote de la Mancha podríamos colocar a 100 años de soledad. Lo dijo una vez Joaquín Sabina: el salario mínimo cultural para cualquier persona es leer el Quijote de la Mancha, la Divina Comedia, Hamlet y 100 años de soledad. Es así de grande. ¿Y por qué es tan importante 100 años de soledad? Se preguntarán quien no haya tenido el placer de leer esta magnífica novela de Gabriel García Márquez. Bueno, es importante porque debemos primero contextualizar en qué tiempo se escribe 100 años de soledad y qué mundo se vive en aquel momento en la Latinoamérica que Gabriel García Márquez refleja en los pasos de sus personajes sobre Macondo. Estamos hablando de finales de los 60s, principios de los 70s. García Márquez recibe el Nobel de Literatura en 1982 por toda su obra literaria, pero primordialmente por 100 años de soledad. Y lo que hace Gabriel García Márquez es retratar un microcosmos de nuestros pueblos latinoamericanos en la historia de un pueblo mágico, de un pueblo tan ficticio como real, como fue Macondo. Y en el inicio del libro nos remite directamente a la fundación de Macondo. Es como empieza esta historia de las 7 generaciones que dura 100 años con el personaje principal o central de 100 años de soledad, que es Úrsula.
contrario a lo que pudiéramos pensar de tantos Arcadios y José Arcadios y Aurelianos, verdaderamente el personaje que marca la dinastía es Úrsula, que aparece en las primeras páginas. Seguramente recuerdan, cuando usted lee un gran libro, seguramente recuerda las primeras palabras, las primeras frases. El inmortal arranque del Quijote de la Mancha, en un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme. 100 años de soledad tiene también esa particularidad. Cuando 100 años de soledad arranca con aquella frase que dice frente al fusilamiento, al pabellón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía habría de recordar aquella tarde cuando su padre le llegó a conocer el hielo. En aquel momento Macondo era una aldea de 20 casas de barro, construida a un lado de un río, y empieza a hacer una descripción de lo que era el pueblo de Macondo y va remitiendo ante la necedad y cómo dibuja el primer gran personaje, que es José Arcadio Buendía, el patriarca, el fundador de Macondo, que decide cambiar sus propiedades, sus chivos y sus animales de corral por dos gigantescos imanes que había llevado Melquiades, un gitano, al pueblo de Macondo. ¿Y por qué es importante? Bueno, parece una locura, pero es importante dibujar el personaje, un personaje que piensa más allá de lo que ve, es un personaje que sueña, que imagina, que cree en cosas distintas y que creyó en ese momento que con esos dos imanes gigantes podía encontrar oro, aunque Melquiades le advirtió que no servía para eso. Pero bueno, la necedad de José Arcadio Buendía hace que compre los imanes y que recorra palmo a palmo todo Macondo buscando sacar oro y solamente consigue sacar pues una armadura, ¿no? Y ahí es donde Úrsula empiezan los choques y una de las frases magníficas del libro es cuando Úrsula maldice al pirata Francis Drake por haber invadido 500 años antes, porque según su lógica, desde ahí viene toda la historia para que ella conociera a José Arcadio, se casaran, pasara todo lo que había pasado, el asesinato de Prudencio Aguilar, todo lo que llevó a la fundación de Macondo. Hay que aclarar que eran primos, Úrsula y José Arcadio, y cuando se casan, pues por el miedo a que la descendencia salga con cola de cerdo, como decían, no consuman el matrimonio. Úrsula se hace de una suerte de calzón de castidad y hay un forcejeo diario en el lecho matrimonial que llega a sustituir el acto del amor. Pero bueno, como no hay descendencia, rápidamente los hombres del pueblo empiezan a hablar y en una pelea de gallos, Prudencio Aguilar tiene pues la mala fortuna de, molesto por una derrota, recriminarle cuando le entrega el gallo y le dice: toma, a ver si este gallo le hace el favor a tu mujer, que es un insulto. Bueno, hay que ubicarnos, hay que contextualizarnos en qué año estamos cuando se escribe el libro, ¿no? Entonces regresa, le lanza una frase, ¿no? Le dice: espérame aquí que te voy a matar, ¿no? Y Prudencio Aguilar increíblemente lo espera. Va a su casa, toma su lanza, regresa, se la lanza, le atraviesa el cuello y después regresa a su casa y encuentra a Úrsula que se está acomodando esta prenda que había diseñado y le dice: quítate eso, mujer, que nadie más va a morir en este pueblo por tu culpa. Entonces consuman el matrimonio, pero el fantasma de Prudencio Aguilar, que le aparece con una esponja limpiándose la herida del cuello, lo atormenta a tal grado que decide abandonar en la ciudad donde vive y fundar entonces el pueblo de Macondo. Eso es solamente el arranque de una de las historias más mágicas que ha producido el colectivo literario latinoamericano. Macondo narra la construcción desde un punto de vista literario de un pueblo que pudieran ser todos los pueblos latinoamericanos. Su construcción, su desarrollo, sus guerras, sus comercios, su revolución, la llegada del ferrocarril, de las fábricas y finalmente su deterioro y su destrucción. Porque, bueno, como bien cierra el libro, las estirpes condenadas a 100 años de soledad no tienen una segunda oportunidad sobre la tierra. Es muy complicado pretender
sentarnos y explicar la mayor obra que se ha escrito, o para mí la mayor obra que se ha escrito en la lengua española, con el perdón de don Miguel Cervantes de Saavedra y su Quijote de la Mancha, que creo que es la segunda, para que no se me enojen tanto. Pero es muy difícil pretender englobar toda la obra. 100 años de soledad narra 7 generaciones, tiene una cantidad impresionante de entrañables personajes, como el coronel Aureliano Buendía, como Úrsula, como Rebeca. Que por cierto saca una obra, ¿no? Que se llamaba después El coronel no tiene quien le escriba. Así es. Saca de los personajes que va viendo. El coronel no tiene quien le escriba es un libro donde se está esperando una remuneración por la guerra y pasa, pues es un libro muy triste, realmente es un libro muy nostálgico, en que es un coronel retirado de la guerra que combatió, de una de las 32 guerras en las que combatió el coronel Aureliano Buendía sin ganar ninguna, que es algo muy importante. Es que también es un mensaje, las guerras no se ganan. Eso es un mensaje. En Latinoamérica las guerras no se ganan. Y el coronel Aureliano Buendía, aquel coronel revolucionario, valiente, que siempre no pudo ganar nunca ninguna guerra, pero eso no le quitó al personaje lo honorable, no le quitó al personaje lo magnífico que era como coronel, aun cuando terminó su vida haciendo y deshaciendo pescaditos de oro en el viejo taller de su padre, ¿no? Que de pronto hay algunas referencias para quienes, en nuestra plática, para quienes ya leyeron el libro. Quienes no lo han leído, la mejor invitación que puedo hacerles es sumérjanse en las páginas, léanlo, disfrútenlo. Es un libro maravilloso que está lleno de historias dentro del libro. Por ejemplo, el tema de la enfermedad del sueño, que lo traen personas ajenas a Macondo, y se contagian todos los habitantes de Macondo de la enfermedad del sueño, no pueden dormir. Y llega esto a tal grado que se atrofia la mente y empiezan a olvidar el nombre de las cosas y para qué sirven. Aterrorizados por esto, los personajes, los habitantes de Macondo empiezan a escribir los llamados pasquines, que son papeles que le pegan a la vaca y le dicen: esto es una vaca, debes de ordeñarla para obtener leche. Y después le pegan un pasquín al cubo de la leche: esto es la leche, sale de la vaca y debes de tomártela. Y llega a un grado, porque la enfermedad del sueño va destruyéndolos hasta tal momento en que olvidan las instrucciones de lo que escribieron. Entonces, bueno, finalmente llegan los gitanos y los curan, pero también esa historia en sí misma puede ser un cuento, y un cuento magnífico que está dentro del extenso argumento de 100 años de soledad. La historia de Amaranta, que es extraordinaria, la historia de Rebeca, realmente la serie de personajes que rodean en la historia de amor entre José Arcadio y Rebeca, medianamente incestuosa, porque Rebeca había sido creada como hija del patriarca y de Úrsula, aunque no eran propiamente hermanos. Sí es una relación medianamente que tiene ese toque que la vuelve todavía mucho más pasional y mucho más interesante. Está la relación de Pilar Ternera con Aureliano Buendía, la aparición de Heréndida, que después García Márquez le dedica un libro, en la increíble y triste historia de la Cándida Heréndida Chavala Desalmada, que es cuando en una pase de los gitanos, que él va a conocer quiere explorar su sexualidad y paga 20 centavos para acostarse con esta joven Heréndida. Y la imagen es brutal, porque cuando entra, la encuentra, describe una mujer, una adolescente, casi en los huesos, exprimiendo unas sábanas llenas de sudor, por lo que había estado trabajando durante todo el día. Y en vez de tener relaciones con ella, le pide que le cuente qué pasa, y le cuenta su historia. Siendo más joven, dejó encendidas unas velas. El viento de su desgracia, como ella lo llama, derriba las velas, se enciende una cortina y se enciende toda la casa de la abuela, quien ahora la prostituye por todos los pueblos de Colombia hasta que junte lo que le costó la casa. Aureliano se va y durante la noche decide que va a rescatar a Heréndida de ese cruel destino,
pero cuando regresa, la caravana de los gitanos ya no está. La historia de 100 años de soledad continúa. Sin embargo, Gabriel García Márquez escribe este otro libro llamado precisamente La increíble y triste historia de la Cándida Heréndida y su abuela desalmada, donde plantea y resuelve el tema de Heréndida. Por eso es una obra que marca tanto, porque aparecen muchas otras de Gabriel García Márquez, y verdaderamente tratar de resumirla pues sería muy ambicioso. Yo creo que es mejor invitar a leerla, a discutirla, a comentarla. Es un libro que se tiene que leer y releer varias veces, porque además es disfrutable hacerlo, porque te da distintas lecturas. Yo leí 100 años de soledad por primera vez cuando tenía 17 años y lo leí por 20ª vez hace 1 año y medio. Y cada vez que lees el libro, creo que los libros nos encuentran y nosotros los encontramos a ellos. No soy yo la misma persona que fui hace 20 años y el libro no me dice a mí lo mismo de lo que me dijo hace 20 años. Entonces, es un libro mágico, es un libro que vale la pena leer muchas veces, tener siempre a la mano, porque nos define, porque nos describe, porque Gabriel García Márquez logró en estas páginas, que son muchísimas, gracias a Dios, muchísimas cuartillas, logró encerrar lo que somos los latinoamericanos, cómo somos, cómo nos concebimos, cómo concebimos la vida, qué nos asusta, qué nos gusta, qué nos duele. Realmente 100 años de soledad es un reflejo de todos nosotros. Bueno, pues yo quisiera señalar, tú mencionas 3 obras clásicas de la literatura universal. ¿Y por qué son clásicas a mi juicio? Porque son un parteaguas de un sistema social a otro. En el caso de Dante, que es la Divina Comedia, era una lucha entre el Estado y la Iglesia. Los círculos del laberinto del infierno de Dante colocaba a las figuras más sobresalientes de la Iglesia y los ponía en los más recónditos círculos del infierno, demostrando que había pura falsedad en esos papas o en esos cardenales, que obviamente era parte de la nebulosa que tenía la Iglesia para controlar al Estado. Y en el caso del Quijote de la Mancha, es obvio también que el Quijote lo que está planteando es destruir el sistema feudal. Sí, es un recorrido por una España decadente. Cuando ya arranca la revolución industrial en Inglaterra, España es un gigante con pies de barro que tiene toda su riqueza pues, en metales, explotando colonias, tiene muchísima riqueza en oro y plata, pero queda atrás en el proceso de industrialización, que empieza a hacer potencias a Francia e Inglaterra y se va relegando. Puede mantenerse a flote la monarquía porque tiene una tremenda capacidad económica, y el Quijote lo que retrata es eso, es un recorrido a través del pretexto de un personaje, que es el Quijote y su Sancho, que recorren una España decadente y vieja. O sea, lo que yo quiero resaltar en este caso es cómo los libros clásicos son clásicos porque representan o hacen una abstracción de un modo, de un sistema social, económico y político que da paso a otro nuevo. En este caso, en el caso de García Márquez, a mi juicio es importante la obra de él, porque se está dando una transición dentro del marco de la Guerra Fría. Recordemos que la Guerra Fría se había dado después de la Segunda Guerra Mundial, y Cuba va a ser, en el caso de América Latina, el primer país que se alía hacia el socialismo. Eso va a impactar a los intelectuales de América Latina.
Y ese realismo mágico que tú hablas, que es efectivamente la esencia de la narrativa de García Márquez, pues está expresando efectivamente que el continente latinoamericano pasó por la dominación colonial, pasó por las guerras de reforma, pasó por la independencia y luego pasa por las revoluciones burguesas hasta llegar a la situación actual en que le toca vivir, que es la transición ya hacia el socialismo. Entonces, para mí, efectivamente, García Márquez es un personaje que no coincidíamos mucho contigo, el doctor y yo, cuando decíamos que Vargas Llosa era un personaje que en una etapa de su vida literaria, pues fue un progresista, fue un revolucionario, pero luego tiene una discrepancia con la revolución cubana, y el único que apoya en ese caso de los intelectuales abiertamente es García Márquez. Una precisión. A ver. Yo no defiendo a Vargas Llosa, yo defiendo sus libros. Creo que los libros de Vargas Llosa son extraordinarios. La Casa Verde, Conversación en la Catedral, La Fiesta del Chivo, que hablan además, la Fiesta del Chivo habla de la dictadura trujillista de República Dominicana, de la caída del trujillismo, y Conversación en la Catedral habla de lo chato en Perú. Realmente su obra literaria sí es muy sensible hacia la izquierda, y la forma en que la maneja, sí, bueno, si él como persona o como diplomático, como después fue o no fue coherente con lo que escribió, esa parte, ¿no? Yo defiendo sus libros. Bueno, precisamente eso debatíamos en la vez que conocimos a Ricardo, de que el problema de un escritor o de un intelectual o de un revolucionario es la congruencia hasta su muerte. Te pondría el caso, por ejemplo, de Otilio Montaño. Otilio Montaño fue prácticamente el que elaboró el Plan de Ayala, de Emiliano Zapata. Ese fue el actor intelectual, el que le escribe. Obviamente que la personalidad de Zapata es el que le permite trascender históricamente. Bueno, pero resulta que Otilio Montaño traiciona finalmente a la Revolución Mexicana y se pasa al lado del carrancismo. Entonces, todos los méritos de Otilio Montaño que tuvo en su etapa revolucionaria, bueno, pues se le puede alabar, pero no se le puede alabar o colocar con congruencia al final ya de su vida, ¿no? Incluso Otilio Montaño es fusilado por traidor por el propio Emiliano Zapata, ¿no? Entonces, en el caso de Vargas Llosa, pues sí, jugó en toda esta etapa de los 60, Vargas Llosa, Carlos Fuentes, el propio García Márquez, formaron un equipo que incluso influyó hasta en Octavio Paz, ¿no? Y ese equipo tuvo una especie de vanguardia a nivel de la América Latina y a nivel de Europa por sus posiciones progresistas, por sus posiciones de izquierda. Pero en ese proceso, cuando Cuba plantea ya la Casa de las Américas para hacer una especie de organización de los grandes escritores latinoamericanos, ahí Vargas Llosa se hace para atrás. Y entonces ese famoso pleito que te decía que fue un abusón el señor Vargas Llosa, un hombre alto, fuerte, contra un chaparrito débil, lo pone un descontón, y eso trasciende históricamente en toda la América Latina, ¿no? Entonces puede ser efectivamente una etapa de su vida Vargas Llosa muy importante, pero hoy, ¿qué está jugando el papel Vargas Llosa? Protegiendo al imperialismo, haciendo declaraciones para las burguesías nativas como la de México, etc. Entonces, la congruencia de un revolucionario, de un escritor, de un intelectual, es también muy importante para
por lo menos para mí, y parece que para Hurtado también era la misma situación, ¿no? Pero, ¿por qué estamos haciendo esto? Y estoy de acuerdo al momento de juzgar el personaje. Es decir, creo que somos libres de juzgarlo como personaje, como escritor. Lo que a mí me parece es que cuando Vargas Llosa escribe, escribe La ciudad y los perros, ese libro ya deja de ser de él y nos pertenece a todos. Y ese libro es inmutable a lo que Vargas Llosa termine haciendo o no. Yo soy un férreo defensor de su obra, no soy un férreo defensor de su persona. Pero creo que es, independientemente de sus decisiones últimas, uno de los escritores torales de la lengua, de Latinoamérica y de la lengua hispana. Creo que sus obras lo colocan en ese nivel. Junto, sí, a García Márquez, junto, sí, a Juan Rulfo, a Gabriela Mistral, a Borges, a Saramago, que lo tenemos que considerar, pese a ser portugués, lo tenemos que considerar de este lado. Omega, el uruguayo, ¿cómo es Marataegui? No. Mariátegui es pedagogo, sí. Y Pablo Neruda, y bueno, hay un montón de escritores. Lo que a mí me parece es que no podemos condenar la obra por la persona. Creo que la obra de Vargas Llosa es muy valiosa y muy disfrutable además. No podemos condenar la obra por las decisiones de la persona. Y estoy de acuerdo con usted. Sí, García Márquez fue un tipo mucho más congruente con lo que, no solamente con lo que escribió, sino por cómo vivió. Por cómo vivió toda su vida. García Márquez fue reportero, fue editor, fue biógrafo, fue columnista, fue cuentista. Fue exiliado, fue pobre. Sí. O sea, que también es importante. Y después fue inmensamente rico y siguió siendo el mismo. Entonces, eso sí es algo que hay que reconocérselo de gran manera al Gabo, pero eso también es independiente a su obra. Si García Márquez hubiese terminado siendo cualquier cosa, 100 años de soledad para mí no se hubiera inmutado absolutamente en nada. Creo que es una obra redonda y perfecta. Muy bien. Miren, estos programas que vamos a seguir haciendo tienen la intencionalidad de combatir la narcocultura que priva en nuestro estado. Si nosotros queremos hacer una cuarta transformación aquí en Sinaloa, necesitamos efectivamente combatir la falta de lectura, la falta de participación analítica sobre las obras literarias o musicales y cambiar ese estilo de vida. Nosotros creemos que con jóvenes como Ricardo y como otras personas más que han leído y han estudiado, podemos lograr incidir, aunque sea mínimamente, en la mente de algunos lectores o que vean televisión de Círculo Tinto, para que se den la tarea de leer, de estudiar, que entre más cultos seamos, más tenemos posibilidad de liberarnos de las cadenas de esta mediatización que nos da la televisión, que nos da el cine, que nos da la radio, los periódicos, etc. Entonces, este es el fin de estas entrevistas. Voy a pasarle finalmente el micrófono al doctor Hurtado para que nos invite a este señor de hojarasca y hagamos después una conferencia más en forma pública sobre estos compañeros que son eruditos en estas materias. Pues antes que nada, Ricardo, agradecerte la presencia y lo que nos estás aportando de manera individual y de manera colectiva como Círculo Tinto. En la conferencia, en la plática, en la charla, como bien dijiste tú, nos estás demostrando lo que ya de antemano sabíamos la vez pasada, que fue una muy agradable y disfrutable sorpresa el reconocer y constatar lo docto que eres en el tema
la sencillez que muestras para expresarte y relacionarte con nosotros, el apasionamiento que muestras en lo que dominas, en lo que sabes, y fundamentalmente en la falta de egoísmo. Eres capaz de mandarnos, atiborrarnos con todo eso que a ti te sobra en el conocimiento. Eso es muy agradecible, Ricardo. Yo a título personal, y sé que a nombre de Círculo Tinto te lo agradecemos. Mi reconocimiento a Círculo Tinto, porque con esta conferencia, con esta reunión, da pie y fundamenta lo que nosotros decimos públicamente, que nos queremos preparar. En primer lugar, lo que comentábamos hace rato, Poli, en el sentido de que hay que ser humildes. ¿Hay que ser humildes en qué sentido? Hay que reconocer que hay muchas cosas, en mi caso, muchísimas cosas que no sabemos. Pero la humildad va en el sentido de decir, no la sé, y pues traemos al que sí sabe. Y que me diga, que me enseñe, que me empape de ese conocimiento. Y esto está muy en relación a lo que es Gabo, lo que es Gabriel García Márquez. Yo en lo particular, yo le admiro su latinoamericanismo, que fue inquebrantable. Fue un escritor de izquierda, congruente, hasta que murió. Mexicano por adopción, por iniciativa personal. Él se adoptó como mexicano y nosotros obviamente lo apapachamos como tal. Hizo la Chabela Vargas, ¿no? Es lo que iba, mira, me leíste el pensamiento. Voy a decir y pido disculpas, pero lo dijo Chabela Vargas, no lo dije yo. Una vez le preguntaron a Chabela Vargas, le dijeron, oye, pero ¿cómo es posible que tú te vistas de mexicana, que cantes música mexicana, pero ni siquiera eres mexicana? Y Chabela Vargas, memorablemente, a mí me quedó grabado, dijo, los mexicanos nacemos donde nos da nuestra chingada gana. Ay, discútele a Lampayo. Por eso pedí disculpas con lo que iba a decir, ¿no? La sencillez y humildad de Gabriel García Márquez fue demostrable al 100%. Y por último, pues obviamente un escritor de talla mundial. En lo personal, ¿qué es lo que a mí me impacta de la obra de Gabriel García Márquez? Su capacidad llevada al extremo en cuanto a la descripción de los detalles aparentemente más intrascendentes. O sea, cómo te lleva mentalmente, sí, sin exagerar. ¿Cómo forma las imágenes? Haz de cuenta que estás ahí, estás oliendo, estás sintiendo la brisa del aire. Estás oyendo el rechinar de las carretas, o sea, te lleva es una capacidad increíble para describir algo que nosotros de manera cotidiana vivimos y que ni cuenta nos damos. O sea, eso es lo que a mí me llena de la obra de Gabriel García Márquez. Con respecto a Vargas Llosa, yo te quiero reconocer que me quitaste una venda. Yo lo reconozco públicamente. Igual que el doctor, yo dije, no, a mí no me hablen de Vargas Llosa, yo no lo quiero leer, no me interesa, porque es un derechista, bla, bla. Pero lo has dicho de manera inobjetable. Ey, espérense, vamos analizando al escritor, no a la persona. Y te lo dije la vez pasada que nos reunimos y que hubo la controversia. No, a mí no me hablen de Vargas Llosa, yo no quiero saber. Pero tienes toda la razón del mundo. Quiero poner una similitud aquí con respecto a la pintura. Digo yo, si soy capaz de pensar como Ricardo en la pintura, ¿por qué no pienso como Ricardo en la literatura? Salvador Dalí. Salvador Dalí fue de derecha y fue rico de abolengo, pero me encanta la obra de Salvador Dalí. Y entonces, ¿cómo es posible que yo reconozca y aprecie la obra de Salvador Dalí y no reconozca y aprecie la obra de Vargas Llosa? Ahí en ese momento a mí me sirvió mucho tu comentario y lo asumo. Con respecto a la invitación que le hicimos al profesor Cruz, el profesor Cruz, hago una pequeña... El profesor Cruz es una persona que armó y organizó, y ahorita tienen una agrupación literaria que se llama La Hojarasca, precisamente en honor a Gabriel García Márquez. Que fue la primera novela publicada. Que fue la primera obra de García Márquez en Recoveco. Son tan apasionados como Ricardo. No, yo creo que mucho más.
que incluso intentaron cambiarle el nombre a Recoveco y quisieron ponerle Macondo, que no lo lograron. Yo fui uno de los primeros entusiasmados, sí, que le pongan Macondo, ¿no? Obviamente que lo mandaron y nos mandaron a volar. ¿Sí? ¿Cuál es la importancia de traer al profesor Cruz? Porque por azares del destino, Gabriel García Márquez se enteró que en Culiacán, Sinaloa, que para empezar él ni sabía que existía Sinaloa, existía un pueblo que se llamaba Recoveco y que a ese pueblo le querían poner Macondo y que había una agrupación dedicada exclusivamente a admirar la obra de Gabriel García Márquez. Gabriel García Márquez los convocó, le habló al profesor Cruz. El profesor Cruz convivió con Gabriel García Márquez en vida. Gabriel García Márquez dotó de una biblioteca completa con su obra y otras muchas obras más a Recoveco. A lo que voy es a esto. Hasta donde tenemos entendido, es el único lugar, dado las características geográficas, número de habitantes, y digámoslo también incluso pobreza del pueblo de Recoveco, es el único lugar del mundo que ha tenido esta admiración demostrable hacia Gabriel García Márquez al grado que prácticamente los adoptó. Y yo les puedo asegurar que muchos sinaloenses que ni siquiera saben que existe la agrupación literaria La Hojarasca, que tuvo una relación intensa, muy estrecha con Gabriel García Márquez, orgullosamente sinaloense. ¿Sí? No, y ahí está una prueba muy clara, ¿no? De que cuando haces llegar los libros a los jóvenes, cuando los dotas, cuando los acercas, se enamoran también de la literatura. O sea, también puede ser una influencia fuerte, una influencia positiva, pero tenemos que trabajar, se tiene que trabajar desde todos los niveles, porque lo podemos hacer todos, no es tarea exclusiva de los gobiernos, que sí tienen una tarea muy amplia en ese sentido. Creo que la apuesta a la educación y al deporte es algo que, a la cultura y al deporte, es algo que se ha quedado a deber en México. Se le tiene que apostar mucho más a deporte, a ciencia y tecnología y a cultura primordialmente. Nuestros jóvenes están metidos en un mundo en que sus influencias son misóginas, son violentas, son machistas, son agresivas, son insultantes. Nada más para poner un ejemplo, leía un dato que me parece muy revelador. ¿Usted sabe, por ejemplo, cuántas palabras conforman el idioma español? ¿Tiene usted una idea, más o menos, alguna idea de cuántas palabras conforman el idioma? Porque es un dato impresionante, yo no tenía idea. Son 300,000. O sea, el idioma español consta de 300,000, más o menos, ¿no? Porque la Real Academia cada semana quita unas y pone otras, porque finalmente, pues, el lenguaje se muta, ¿no? Y el lenguaje es una comunión. Pero más o menos hay 300,000 palabras. Miguel de Cervantes Saavedra eligió 35,000 palabras para escribir el Quijote. Y en una canción de reggaetón se utilizan 75. Ese es el nivel de pobreza al que estamos enfrentando a nuestros jóvenes. Eso es lo que escuchan, eso es lo que los influye, eso es con lo que conviven, esos son los mensajes que reciben. Yo creo que tenemos que cambiar ese mensaje. Tenemos que acercarlos a otras cosas que son más constructivas, que son más inspiradoras. Bueno, Ricardo, fíjate que ante la pregunta que acabas de hacer, hay otra curiosidad en el caso de los caracteres chinos que permiten formar palabras. ¿Sabrías tú que China tiene 50,000 caracteres y nosotros tenemos 29 letras para formar nuestras oraciones? Entonces, efectivamente, la riqueza del vocablo permite el desarrollo. Esas 29 letras en sus combinaciones nos permiten formar 300,000 palabras. Bueno, pues imagínate 50,000 caracteres, ¿cuántas palabras te podrán formar? Ahí ¿no? la diferencia es que los caracteres chinos representan conceptos, no letras como tales. Entonces ahí es en donde estriba la gran diferencia. Es mucho más rico el español que el mandarín.
El mandarín, si bien tiene 50,000 figuras distintas, que es un dato que usted me acaba de dar y que lo creo completamente, sus signos elaboran conceptos primordialmente y no son combinables para formar nuevos conceptos. En el caso del español, si bien tenemos 29 letras, las podemos combinar para elaborar 300,000 palabras y estas combinarlas para elaborar infinitos conceptos. Es por eso que el español es el idioma, es reconocido, el español es el idioma más rico del mundo. Bien. Y más bello. En ese sentido, Ricardo, nuestra intencionalidad como Círculo Tinto es efectivamente dar nuestro grano de arena con las personas que efectivamente dominan algo de la cultura universal. Este caso del doctor Hurtado, que conoce al profesor Cruz de este pueblo de Recovecos, pues obviamente nos gustaría traerlo y hacer un mano a mano entre el profesor Cruz y tú. No, hombre. Y hacerlo precisamente... Mejor hay que aprenderle al profesor. En el casino, es que se aprende, en los debates se aprende, ¿no? En el Casino de la Cultura, en la sala de abajo, hay como 100, 120 espacios, ¿no? Para que podamos hacer esto un poco más, pues más grande, que la gente participe, opine y se cultive, pues. Esto de que la narcocultura nos tiene totalmente avasallados. Tú ya no ves a los jóvenes que cantan canciones como antes. Yo me acuerdo las canciones que salían en las películas, pues éramos las que cantábamos, ¿no? Pero hoy, por cierto, en las redes ayer estaba viendo una canción de una historia de amor de un cubano que fue medio calavera en su época juvenil y llegó a ponerse de novio con una aristócrata cubana y la mujer lo adoró. Cuando el padre se da cuenta, obviamente le prohíbe su relación, pero como este muchacho había sido muy calavera, compone una canción. Él componía canciones, boleros sobre todo de aquella época, y escribe la canción Nosotros, una canción que yo me acuerdo en mi niñez escuché mucho, ¿no? Y es la historia de ese joven que por su vida licenciosa había llegado a un grado de tuberculosis tal que lo llevó a separarse de la mujer amada, irse de La Habana para esconderse de la mujer y no poderla contagiar. En aquel tiempo la tuberculosis no era curable, ¿no? Entonces, querer que los jóvenes empiecen a tener una vasta cultura, pues es colaborar en cierta manera a la transformación de este país. Un pueblo entre más culto sea, tiene más desarrollo económico, social y político, ¿no? Entonces queremos comprometerte ante las cámaras de televisión, de internet, de Círculo Tinto, a que participes juntamente con el profesor Cruz en una mesa redonda sobre el tema de García Márquez. Ya vamos a abarcar lo más general, las distintas obras que hizo e incluso su participación social y política. ¿Por qué efectivamente escoge a México y no escogió otro país para ser nacional? ¿No? Entonces, si te parece bien, vamos a hablar con el profesor Cruz, vamos a ver la fecha más adecuada, te decimos con tiempo para que te prepares, no porque no sepas, sino para que el tiempo que les demos sea aprovechable. Queremos con este cerrar el primer programa de tipo cultural que Círculo Tinto va a hacer a la sociedad, no solamente sinaloense, sino nacional e incluso mundial. Por su atención, muchas gracias, doctor Hurtado Reyes, público aquí presente y sobre todo nuestro invitado estrella, Ricardo González. Un aplauso para él. Muchísimas gracias por la invitación. Muy contento de estar aquí con ustedes y hablando de algo que nos gusta, que nos apasiona, como es la literatura, pero
me abochorna. Muchísimas gracias, de verdad, yo encantado de la vida de seguir sosteniendo estas charlas. Qué bueno que sean productivas, creo que es importante, creo que es muy importante hablar de literatura, hablar de cultura. Creo que podemos de alguna forma contravenir todo lo que todo lo que está rodeando ahora mismo nuestros jóvenes. Pues muchas gracias y hasta pronto.